Las dos perspectivas a la vez, así matamos, siempre lo digo mal, 2 pájaros de un tiro. Yo siempre digo 3 pájaros en un tiro. Un pájaro de 2 tiros. Igual calculo que si tengo que matar un pájaro, una gomera, 2 tiros seguro o más. Bueno, no filmen esa estupidez. Eso se edita. Tengo que cuidar, chicos. Bueno, a un punto de estudiado vamos a ir haciéndolo de la misma manera. Sí, Toco, vos escuchaste, así que podrías explicarlo. Sí, no, me quedé hasta la mitad. Me quedé Más vale que ahora te quedes acá a escuchar todo, mira. Bueno, vamos con el planteo previo. Bueno, escuchen, Bueno. Primero, planteo previo. Lo primero que hacemos con la escuadra de 45 es ubicar el observador, ¿sí? Para saber dónde está el observador, usamos la escuadra de 45. Podría haber sido la de 45 o la de 30. Vamos a utilizar la de 45 para que estemos todos con el mismo criterio. Esto imagínense, cuando yo digo ángulo de visión, imagínense que es la apertura de la visión de sus ojos que tiene, ¿sí? Lo suponemos a 45. Bueno, ¿a dónde? Y entonces empiezo a ubicarlo. Tac, tac, tac. Bueno, yo acá lo hice coincidir. No voy a hacerlo coincidir porque en el práctico no coincide. Ahí. Entonces, ¿hasta dónde ubico el observador? Hasta que mi ángulo de visión abrace todo el planteo. Con esto exactamente lo mismo. Quien lo haya hecho lo hizo bien. Puso esto acá y ubicó el observador hasta que le abrazó toda su figura. ¿Sí? Una vez que está ubicado el observador, empezamos a buscar los puntos de fuga. Los puntos de fuga, yo voy a trasladar mis caras paralelas del objeto a representar, ¿sí? Las traslado de manera paralela hasta que encuentre mi observador, ¿sí? Y corte el plano de cuadro. Y ahí encuentro el punto de fuga. Acá exactamente lo mismo, vengo de manera paralela. ¿Ese no se hacía con distintos ángulos? ¿Qué es el primero ese? Sí. Sí, bueno, acá no me va a dar la hoja. Pero, a ver, tu figura a vos te la pueden dar a 45 grados, 45 grados, o te la pueden dar a 30, 60. Claro, yo tenía Eso 30. no importa. La figura puede estar rotada al ángulo que se les ocurra. 10 grados y 80 grados, no importa. Lo que sí, vos siempre tenés que traer las caras paralelas. Si ese ángulo está rotado a 30 grados, vos acá la vas a tener, esta línea tendrá que estar a 30 grados y esta tendrá que estar a 90 grados. ¿Sí? Ya la hice medidas iguales, pero eso no importa. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a usar los colores. Esta cara va a ser esta, yo la traigo de manera paralela, y esta cara va a ser esta. Ahí no me alcanza, pero bueno. ¿Sí? Acá lo mismo. Esta cara sería esta, y esta carita, que sería más así, estaría ahí. Acá es lo mismo. ¿Sí? Tengo dos caras del objeto. Esta, no la voy a rayar, mejor. Y esta. ¿Sí? Esta cara yo no la puedo llevar, perdón, para encontrar ahora la fuga. Esta cara no me va a servir porque yo estoy un punto de fuga. O sea, se va a eliminar una cara. Yo acá veía dos caras. Acá voy a ver estas caras fugadas, esta o esta, ¿sí? Que son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, la traslado de manera paralela. Vengo de manera paralela, empiezo a trasladarla. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentro el observador y me corta con el plano del cuadro. Por eso me coincide, el punto de fuga coincide con el punto principal. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Es esta cara que yo la traslado de manera paralela desde el observador hasta que corta el plano del cuadro. Acá lo mismo. Bueno, puntos medidores, ¿cómo los encuentro? Acá yo tomaba desde el punto de fuga al observador y abatía.
tomaba la medida del punto de observador, del de fuga al observador, y abatía. Y ahí encontraba mi punto medidor. De este lado exactamente lo mismo, y abatía. El que no tenía compás medía desde el punto de fuga al observador, medía esta medida, y desde este punto mide para adentro, y ahí encuentra el punto medidor. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Todos? Sí. Bien. Con el punto a un punto de fuga es lo mismo. Yo mido desde el punto de fuga, que ahora lo voy a tener acá, al observador. Mido esto. Y de acá abato. Y ahí encuentro mi punto medidor. O para el otro lado. Va a ser lo mismo, van a tener la misma medida. ¿Sí? Porque esta medida acá mide 460 y yo lo mido de acá a acá, va a ser 460 y de acá a acá 460. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda sobre el planteo previo? Lo que nunca tienen que tratar de equivocarse es con el ángulo de visual. Porque muchas veces se confunden y lo utilizan como si fuera el punto medidor o si fuera el punto de fuga. El ángulo de visual habría que dibujarlo muy muy suave, porque solamente me sirve para sacar el observador. ¿A qué distancia está parado una persona, un observador, del objeto? ¿Sí? Vamos a pasar acá. Cuando empecemos a construir la perspectiva, yo voy a tener que ubicar la línea de tierra y la línea de horizonte. ¿Sí? ¿A qué distancia separo la línea de tierra de la línea de horizonte? Eso es lo que se llama altura del observador. En este caso va a ser a 1,70 y se lo van a indicar, ¿sí? Tanto acá como en el parcial, siempre que lo hagan lo van a indicar. En el caso de la otra perspectiva era 3 metros. Vamos a ver. Uy, perdón, me pinché con el coso. No. A ver. Bien, 1,70, está bien. Bien, y ahora empiezo a ubicar, a trasladar esto. Ella decidió que su punto principal, que ahora se va a llamar punto de fuga, ¿sí? Está acá. Entonces yo sé que de acá tengo, de acá para acá 2 metros y de acá para acá 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Esto está mal, lo que hicieron acá. Porque lo hicieron como si quisieran hacer a 2 puntos de fuga. Está bien, lo que hiciste, acá lo que hay que ubicar es el punto medidor. A ver a qué distancia estaba el punto medidor. 4,5 me parece. 4,85. A ver, 1,25. A ver si lo ubicaste bien. No, encima lo ubicaste. Ahí, punto medidor. Y acá. ¿Qué ubicaste ahí el punto medidor? No, hice el cuadrado. Ah, bueno, no. Acá ubicamos los puntos medidores, los datos que están acá. Punto de fuga, punto medidor y punto medidor, ¿sí? Ahora sí, yo bajo a mi línea de tierra esta referencia. Ese punto, ¿sí? Mi punto principal. Y digo, desde mi punto principal tengo 2 para un lado y 1 para el otro. Entonces, desde este punto voy a ubicar 2 para un lado y 1 para el otro lado. 1 para este lado, ¿sí? Y desde acá, ¿sí? ¿Ahí qué pusiste? ¿El ángulo de visión? No, el ángulo de visión me sirve nada más que para encontrar el observador, no lo uso más en la perspectiva, ¿sí? Yo hice, ubiqué, lo borré. ¿Qué habías puesto? Yo ubiqué punto de fuga, puntos medidores. Después traje el punto principal, lo traje abajo para saber, ¿sí?, a cuánto estaba toda esta cara, ¿sí? Para referenciar dónde ubicarla, dije 2 de acá y 1 de acá, ¿sí? En esta perspectiva, toda mi cara, como toda la losa del banco, está apoyado sobre el plano de cuadro, que va a coincidir con la línea acá de tierra, o sea, está ubicado acá, en primer plano. Entonces lo único que voy a tener en verdadera magnitud. ¿Qué significa verdadera magnitud? Que lo puedo medir de manera real. Si mide 3 metros voy a poder venir acá y medirlo 3 metros. Ahora, todo lo que esté fugado no lo puedo medir con la regla. No puedo venir y meterme adentro de la perspectiva y medirlo. Para eso están los puntos medidores, que ahora lo vamos a ir viendo.
Yo lo que sé es que mi banco tiene 3 metros y esos 3 metros están acá. Entonces, desde acá yo fugo. Ahí. ¿Sí? Entonces, yo ahora sé que mi banco, ¿cuánto le daban que se despegaba? El banco de ustedes, yo les voy a hacer una fuga rápida, ¿no? A un punto de fuga muy rápido, voy a andar por aquí. ¿Cuánto se despegaba de acá? 30. 30. Entonces, ¿qué hago? Vengo, tiro 2 líneas auxiliares como que me sirvan para medir y mido 30. De acá a acá, 30. Y el banco tenía 10, ¿no? De altura, la losa. Entonces, acá yo ya sé que mi banco empieza ahí, termina acá, la losa. ¿Sí? Solamente esta cara del banco, que es la que está apoyando sobre el plano del cuadro, es la que yo puedo medir. Esa es la única que le puedo medir la altura. Todo lo que esté de acá para adentro, ya no lo voy a poder medir como medí esto. Voy a tener que utilizar otra metodología. Bien, entonces ahora teniendo esta cara, vuelvo a fugar. Estoy fugando la parte de arriba. ¿Sí? Ya esta línea de acá abajo la dejo muy suavecita en realidad. ¿Sí? Bueno, ahora, bien, yo sé dónde empieza y dónde termina mi banco en este sentido. Porque repito, sé dónde empieza y dónde termina porque estoy con el plano del cuadro y lo puedo medir. Pero esta distancia en ese sentido no la sé. Y no puedo venir y medirla con la regla así. Porque todo lo que esté fugado va a sufrir una deformación. Entonces, para eso utilizo el punto medidor, para encontrar las profundidades. Recuérdenlo siempre, los puntos medidores sirven para encontrar las profundidades. ¿De qué manera lo puedo hacer? Yo el otro día les decía de que utilizaran una nueva línea de tierra. Cuando yo tengo esta situación de que tengo una plataforma abajo y otra que se le monta arriba, ¿sí? Lo que podemos hacer para no andar buscando las líneas sobre esta línea de tierra, llevarla y tener que subirla, es hacer una nueva línea de tierra. ¿A dónde? Acá arriba del todo, donde necesito encontrar las profundidades. Y estas líneas, me olvido, ahora utilizo esta y esta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto medía el banco? Medía 3 metros de profundidad. ¿Desde dónde lo tomo? Tomo desde acá para afuera o desde este punto para afuera. Tomo 3 metros. Desde acá para afuera tomo 3 metros. Ahí tengo los 3. Y voy, una regla larga, que me den aquello. Y desde acá voy a ir al punto medidor. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que me corta con esta de acá. Cuando me corta ahí, yo sé que ahí termina mi banco. Entonces ahí yo me vengo paralelo a esta de acá. Y esto que está acá es mi base del banco. ¿Sí? Es la losa del banco. ¿Se entiende? Sí. Eso mismo que hicimos ahí lo voy a repetir acá y para las dos metodologías, para 2 puntos y para 1 punto. A un punto de fuga, ¿sí? Yo, supongamos que esto, de nuevo, ¿no? Tengo ahí, sé que mide, no sé, 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Supongamos que mide 6 metros, ¿sí? Los 6 metros los mido acá. Ubicaré, bajaré, dije, bueno, 3 para un lado, 3 para otro. Y vamos a suponer que en este sentido no mide 6, mide, vamos a darle menos, vamos a hacer lo que sea más rectangular. Mide 4, ¿sí? Entonces, esos 4, vamos a suponer que el punto medidor yo lo tengo de acá, ¿sí? Lo puedo tener de acá o lo puedo tener de este lado, da lo mismo. Entonces vengo y mido los 4, esta profundidad, la mido desde acá para afuera. 1, 2, 3, 4.
Lo puedo tomar de acá o los puedo tomar de acá. Y de ahí me voy al punto medidor. Y donde me corta, vengo recto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Cómo se saca las profundidades? Vamos para 2 puntos de fuga. Punto de fuga, punto de fuga, punto medidor, ¿sí? Vamos a suponer que esto mismo yo ahora lo tengo a 2 puntos de fuga. Está rotado. ¿Sí? Y que esta cara es la que medía 6 y esta es la que medía 4. ¿Sí? Esta cara, la de este lado mide 6. Entonces, desde este punto, porque el único puntito que está tocando mi plano de cuadro va a ser el mismo que ahora va a tocar la línea de tierra. Ustedes fíjense que acá toda esta cara era la que tocaba el plano de cuadro y esa cara es la que ahora me está tocando toda la línea de tierra. Y ahí está mi base, ¿sí? Ahora, acá, el único punto que toca mi plano de cuadro es este. Y este va a ser el único que va a tocar mi línea de tierra. ¿Sí? Entonces mido los 6. Si está de este lado, los mido de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y escuchen bien ahora cómo se hace. Voy a punto medidor. ¿Sí? Como hice acá, medí y fui a punto medidor. Y donde me cortaba las caras de afuera fugadas, yo iba recto. Acá también, donde me corta mi cara fugada, no voy a ir recto. Desde ahí me voy al punto de fuga. Vamos con los colores. Che, podrían ir sacándole lápiz a los punta a los lápices, porque no sé cuál agarrar. ¿Sí? Entonces, acá tomaba la medida acá y me iba al punto medidor. A punto medidor, ¿sí? Y de ahí cortaba. Estas dos caras son iguales, ¿sí? Acá lo mismo. Yo tomo la distancia acá afuera, desde este punto afuera, voy a punto medidor y donde me corta, con mis caras fugaditas, voy al punto de fuga contrario, ahí. Acá hago lo mismo, esta cara tiene 4 metros, 1, 2, 3, 4. Hago lo mismo, voy a punto medidor, al punto medidor contrario. ¿Se acuerdan que hoy Javier en la teórica decía, no voy al punto medidor más cerca, voy al punto medidor más lejos? Al contrario, si yo estoy midiendo de acá para acá, voy al punto medidor contrario. Y donde me corta, ahí fui al punto medidor, donde me corta, voy al punto de fuga. Ahí ya. Y acá obtengo mi base. Este rectángulo que yo hice acá sería este rectángulo. Y este rectángulo que tengo acá sería este rectángulo fugado. ¿Hay dudas? No. Bueno. Yo esto lo hice si hubiéramos trabajado siempre sobre una misma línea de tierra, que no tenemos base ni nada. Supongamos que ahora yo acá tuviera un cubito que estuviera separado a 1 metro de acá y a 1 metro de acá. Entonces yo digo, a 1 metro de acá, voy a punto medidor, donde me corta, fugo, y a 1 metro del otro lado, voy a punto medidor, y a donde me corta, voy al punto de fuga. O sea que en este punto empezaría a estar, sería ese punto, empezaría a estar un cubito, ¿sí? Que también tiene 1 por 1, tiene 1 metro por 1 metro. Entonces le sumo 1 metro más. Voy a punto medidor y ahí fugo. Me daría por acá. Voy a punto. Esto lo estoy haciendo rápido a propósito. Me queda acá. Fugo. Bueno. Y ahí lo encontraría. Esto que hice rápido es lo mismo que, es la misma base, lo mismo. ¿Por qué lo hice rápido? Porque en realidad
quería mostrarle esto. Cuando está todo apoyado sobre un mismo plano, siempre utilizo la misma línea de tierra para encontrar las profundidades, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿por qué yo hablo de una nueva línea de tierra y no saco, como hice acá, todo dentro de la misma línea de tierra? Porque están apoyados en distintas alturas. Entonces, yo podría utilizar solamente esa línea de tierra de acá abajo y no hacer ninguna, ¿sí? Pero ustedes encontrarían las profundidades ahí abajo y después las tendrían que levantar hasta acá arriba. Entonces, para que no les pase eso, que es bastante engorroso, yo les digo, hagan una nueva línea de tierra y se olvidan de lo de abajo, ¿sí? Para ubicar las tablas, con las columnitas esas que tiene, van a hacer una nueva línea de tierra, porque si no, las medidas las van a tener que hacer cortar sobre esta que está acá, ¿sí? Van a tener que medir acá, venir, cortar acá y después subir y después traer. Digo, entonces no, hacemos una nueva línea de tierra y listo, se terminó. ¿No va a poner bien eso en el parcial? ¿Cómo? ¿Sí va a estar bien igual? Sí. Si lo estoy explicando es porque es así, ¿sí? Capa de su Claro, la idea es de hacérselo más fácil, ¿sí? Lo mismo que las alturas. Hay varias metodologías de sacar las alturas. Yo voy a explicar la más sencilla para que lo puedan aprender. Bueno, ahí tenemos esto. Vamos a ubicar la tabla, ¿sí? Hoy me dijeron en el otro grupo que si esta es la plataforma, ¿sí? Habíamos dicho o habíamos tomado como criterio que las tablas, si yo tengo una tabla acá, está ubicada a 50 centímetros del borde y a 50 centímetros del borde, ¿sí? Todos me dijeron, no, es el caño que está ubicado a 50. Olvidemos, no, vamos a tratar de que sea la tabla, el borde de afuera de la tarde y el borde de afuera de la tabla 50 centímetros. No el caño, ¿sí? La tabla. Bueno, entonces ubico. Si yo tengo 50 centímetros, todas las medidas que estén de acá para adentro, que no sean profundidades, que no sea que tengo que medir de acá para acá, sino las que están en este sentido, en el eje X, yo las voy a medir adentro, ¿sí? Pego por adentro. Entonces, si está despegado a 50 de este borde, pará, primero te quiero consultar con vos. Esta tabla está a 50 de acá y a 50 de acá. ¿Dale? Entonces, estos 50, todo lo que esté metido de este borde para adentro, de este borde para adentro, lo mido de acá para adentro y de acá para adentro, sin utilizar el punto medidor. ¿Sí? Todo lo que esté metido así, en este sentido, de los ejes Y. Esto es un eje Y, por llamarlo de alguna manera, lo mido sobre la línea de tierra, no con los ejes medidores. El medidor lo voy a utilizar para encontrar en el otro sentido, las profundidades, ¿sí? Entonces, de acá para acá mido 50. Y yo sé que la tabla tenía unos 7 centímetros más o menos, 7, 8. Entonces, de ahí para adentro mido 8. ¿Me siguieron hasta ahí lo que hice? ¿Sí? Bueno, ¿y qué hago? De acá, cubo. Muy suavecito. ¿Qué estoy haciendo? Voy a dibujar sobre esta losa, sobre esta, en el piso este, voy a dibujar la tabla para poder después levantarla, ¿sí? Cuando ustedes hacían las otras perspectivas, la axonométrica, muchos usaban ese criterio de agarrar, ya no tengo más hojas, denme otra. Muchos, ¿se acuerdan cuando dibujaban, vamos a poner la axonométrica? Ustedes tenían esta base así. ¡Ay, qué feo! No suban esto a ningún lado. Bueno, muchos utilizaban ese criterio de agarrar y dibujar primero la basecita ahí, como la madera, y una vez que la tenían ya ubicada, que tomaban las distancias de acá hasta acá, de acá hasta acá y la ubicaban, después sí, levantaban estas aristas y la dibujaban así, y la ubicaban. ¿Se acuerdan? Muchos hicieron eso para poder ubicarla. La dibujaban primero ahí, después levantaban. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo la voy a dibujar sobre esa base y después la levanto. Bueno,
Ya ubiqué esta y esta. Ahora yo necesito saber dónde empieza y dónde termina esa tabla, ¿sí? Y habíamos dicho que estaba separada de este borde a 50 centímetros. Pero yo no puedo tomar 50 centímetros así, porque recuerden que a medida que llegamos al punto de fuga, todo lo que se fuga se distorsiona la medida. Entonces ahí sí voy a usar los puntos medidores. Yo voy a tomar los 50 centímetros desde acá para afuera. Podría haber sido desde acá para afuera, da lo mismo. Tomo los 50 ahí y voy al punto medidor. Y donde me corta, con esta de acá arriba, ya no con esta de acá abajo, porque ya esta no la uso, esta la usaba cuando yo usaba esta línea de tierra de abajo. Ahora voy a usar este borde de acá y este borde de acá. Cuando me corta, yo vengo recto. Traslado esa medida ahí. Entonces yo sé que mi tabla termina ahí. Empieza ahí. ¿Sí? La tabla medía 1,70 m. Sí. Entonces yo mido desde el último punto que dejé 1,70 m. Y voy repito el mismo procedimiento. Voy al punto medidor. Y donde me corta, vengo recto. Y ahí la tengo dibujada en el piso, a la tabla. Ahora la levanto. ¿Cómo la voy a levantar? Vamos de nuevo acá, a la hoja. Y después lo vemos en el dibujo. Y lo voy a explicar también de nuevo para las dos metodologías. A un punto de fuga y a dos puntos de fuga. Presten atención con esto porque acá es lo más importante de cómo encontrar las alturas. Ustedes están en otra, me parece. Porque se les nota que están en otra. Y la próxima clase es el parcial. Pónganse las pilas. Profe, ¿este te lo tenemos que entregar hoy? No, este se lo lleva. Lo tienen que traer hecho para la entrega de la carpeta. ¿Sí? Bueno. Sí, pues si no, no podíamos estudiar. No. Bueno, explico acá. Vamos a suponer que ustedes tenían acá la tabla esa, ¿no? Dibujada ahí. ¿Qué hago? Yo necesito saber la altura. ¿A cuánto se despega del suelo y qué altura tiene? Vamos a hacerlo con un prisma, que no se despegue nada, para saber las alturas, ¿sí? ¿Qué hago? Yo ubico. Este punto necesito encontrarle la altura, ¿no? ¿Qué hago? Con el punto de fuga, ¿sí? Ubico este y con el punto de fuga lo traigo acá adelante. ¿Sí? ¿A dónde lo traigo? A la línea de tierra, ¿sí? Y sobre la línea de tierra tomo la altura. Siempre las alturas se toman sobre la línea de tierra, siempre. Entonces vamos a suponer, hago una línea auxiliar muy suavecita y vamos a suponer que digo que mide 4 metros. 1, 2, 3, 4 metros, ¿sí? 4 metros. ¿Sí? Cuando encuentro esos 4 metros, vuelvo a ir al punto de fuga. Vuelvo a ir al punto de fuga. ¿Sí? Entonces, tengo el punto que le quiero encontrar la altura. Lo traigo a la línea de tierra. Levanto los 4 metros y vuelvo a ir al punto de fuga. ¿Se entiende? Se forma como un triángulo. Yo siempre se los voy a repetir. Es como un triángulo lo que hago para encontrar la altura. Traigo a línea de tierra, levanto la altura y fugo. ¿Sí? Y ahora, desde el punto que me interesaba encontrarle la altura, ¿sí? ¿Qué hago? Levanto. ¿Hasta dónde? Hasta que me corta con la última línea que llevé a la fuga, la que determinaba la altura. ¿Sí? Vamos a hacerlo, repetir el procedimiento con esta. Vamos a suponer que también necesito encontrar la altura. Con la línea, traigo a línea de tierra. Levanto los 4 metros. 1, 2, 3,
como que nos quede medio parecido, ¿no? Traigo a línea de tierra, levanto 4 metros, ¿sí? Y llevo a la fuga, ¿sí? Y desde ese punto que me interesa encontrar la altura, levanto hasta donde me corta. Y ahora acá, uno punto con punto. Y ahí encontré la altura de mi cubo. Ahora, este punto, ¿sí?, está en el mismo eje que este. Entonces yo levanto con esta misma que yo había llevado, ya me sirve. A ver cuál era. Ahí. Y ahí encontré todas las caras y la altura de mi cubo. ¿Se entendió? Vamos a hacerlo a 2 puntos de fuga. Vamos a suponer que yo tengo acá este prisma, que ya lo encontré, las profundidades y todo eso se lo encontré con los puntos medidores, ya lo teníamos ubicado, ¿sí? Vamos a encontrar las alturas. Vamos a hablar de alturas ahora, nada más. Hago lo mismo. ¿Se acuerdan que yo con el punto, si quería sacarle a este punto, encontrarle la altura, que no sabía qué altura tenía, ¿qué hacía? Con el punto de fuga lo traía a la línea de tierra, ¿sí? Hago lo mismo, uso este punto de fuga o este, me da lo mismo, elijo cualquiera, vamos a suponer con este. Ubico ese punto, vamos a tratar de hacerlo paralelo, yo lo jugué como vine. Vale, vamos a jugarlo bien. Esa, fue re mal jugado. Bueno, hago lo mismo. Este punto lo traigo con mi punto de fuga, lo traigo a la tierra. Van a ver que se forma el mismo triángulo. Lo traigo a la línea de tierra, ¿sí? El punto que le quiero encontrar la altura. Y acá mido los 4 metros. 1, 2, 3, 4 metros. Levanto hacia arriba 4 metros, ¿sí? ¿Y ahora dónde voy? A ver si se acuerdan. Es igual que esto. Muy bien, al punto de fuga. ¿A cuál punto de fuga? ¿A este o a este? A este. ¿Ven que se forma el triángulo? Es lo mismo que acá. Línea de tierra, subo, punto de fuga. Ahí está el punto. Línea de tierra, levanto la altura y fugo. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo que hice con este. Si el punto era este, que yo le quería encontrar la altura, ¿qué hacía? Yo subía hasta que me chocara con el que había fugado, ¿sí? Con la que me determinaba la altura. Esta línea me determina dónde empieza y esta me determina dónde termina. Entonces acá hago lo mismo, subo hasta que me choque y encontré la altura. Este punto de acá, que me va a coincidir, porque si yo le tendría que encontrar a este punto la altura, haría lo mismo, le traería la línea de tierra, levanto y subo. Este punto hago lo mismo, ya lo subo hasta que me corte. Ahora, este punto y el de acá, yo no puedo hacer eso de subir hasta acá. No lo puedo hacer porque no están en la misma que esta. En este caso tendría 2 opciones. Voy a empezar de la manera, vamos a suponer que ustedes no se dan cuenta de esta opción. La opción más fácil, ¿cuál sería? Desde este punto irme a este punto de fuga, al contrario, ahí. Y de ahí levantar y encontrar la altura. Y ahí se terminaría. ¿Sí? Supongamos que ustedes no se dan cuenta para qué lado fugar y demás. Utilizan el mismo sistema que acá. Agarran este punto y dicen, este le quiero encontrar la altura, bueno, lo traigo a la línea de tierra, que no me llega, pero bueno, vamos a suponer que de por acá, ¿sí? Levanto los 4 metros, ¿sí? Ahí, y de ahí fugo. ¿Y ven que coincide? Y de ahí fugo. Hice de nuevo el mismo triángulo, ¿eh? Levanto, llevo a línea de tierra, levanto y fugo. Y ahora desde acá levanto hasta que me corte con la que me determinaba la altura. ¿Ven que coincide? Puedo hacer eso o directamente, cuando ya determiné la altura con este, fugo para el otro lado. Fugo para el otro lado y después levanto y a donde me corta se da.
acá lo mismo. ¿Se entendió altura? ¿Sí? Sí. Se puede Entonces, empezar de cualquier lado, ¿no? Para hacer el triángulo. de cualquier lado. Bueno, vamos a hacerlo acá. Yo tenía este punto, que es el que le quiero encontrar la altura. Puede ser este, cualquiera. Vamos a empezar con este de acá adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Lo traía... Miren, vamos a repetir. Yo tenía este punto, que es este. Lo traigo con el punto de fuga a la línea de tierra. Lo traigo con el punto de fuga a la línea de tierra. Tomo la altura. Yo sé que voy a hacer una línea auxiliar acá, ¿sí? Que es como si haría esa línea auxiliar. Si no quieren, no la hagan. Mejor si no la hacen, si ponen puntitos nada más. Yo sé que se despega 30 del suelo y la tabla tiene 20 de alto, ¿sí? Son 50 en total. Entonces, tomo. Y ahí se remana. Está rechueca, me parece. Ah, no. Entonces tomo. Ahí 50, ¿no? Tiene 20 la tabla. Ven que marqué. 30 se despega del suelo y 20 tiene la tabla de alto. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Ya tengo la altura. Al punto de fuga. Voy el puntito este a punto de fuga y el puntito este a punto de fuga. ¿Bien? ¿Y ahora qué hacíamos? Ya tengo dónde empieza y dónde termina la tabla. ¿Qué hacíamos? Una vez que yo encontraba que llevaba, ¿qué hacía? De acá, desde el punto que me interesaba, levantaba la línea hasta que me chocaba con esta, con la que había jugado. Acá hago lo mismo. Yo voy a levantar desde acá una línea hasta que me choque, ¿sí? Hasta que me choque con esta y con esta. Entonces esa la remarco, ¿sí? ¿Por qué con esta? Porque acá es donde empieza la tabla y acá es donde termina, ¿sí? Y ahora, con este punto de acá yo podría hacer lo mismo. Lo traigo a la línea de tierra, tomo la altura y lo llevo. Si no, una manera más fácil, como yo ya sé que acá empieza la tabla y acá termina, ¿sí? Y que va recta, es así, ¿yo qué hago? Línea auxiliar, ¿sí? Y yo la tengo dibujada acá en el suelo. La levanto. ¿A dónde la levanto? Hasta que me corte con ese y con ese. Y ahí encontré el canto de mi tabla. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Claro, ya tengo el otro. Y acá lo mismo. Este punto de acá, ¿para qué lo voy a traer? Ya lo tengo acá. Si lo traigo a la línea de tierra, levanto la altura y lo llevo, es el mismo de acá. Entonces este de acá lo levanto directamente. Ahí y ahí. ¿Sí? Y acá voy recto. ¿Hasta dónde? Este punto ya lo tengo. Entonces jugo hasta que me dé ahí. Y ahí encontré el canto de mi tabla. ¿Vieron? No es tan complejo. Lo que pasa es que tiene mucho. ¿Cómo vamos a encontrar ahora los puntos? ¿Sí? Ustedes saben que está en la mitad dormido totalmente. Ustedes saben que en la mitad ¿sí? A la mitad del eje S van a aparecer las columnitas de la madera, ¿sí? Entonces, esta mitad yo la puedo medir acá. Si esta era el ancho de la madera, yo puedo ubicar esa mitad ahí. Y esa mitad la fugo. La fugo ahí. Entonces yo sé que en ese eje, sobre ese eje, van a estar mis columnas. Lo que tengo que saber es a qué profundidad de acá y de acá. ¿Sí? Bueno, tomarán las medidas, contarán a ver a qué profundidad están y lo vienen y lo miden acá. O sea, supongamos que si yo tengo acá la planta, ¿no? Ahí tengo la madera.
Hasta acá estaba despegado 50. Vamos a suponer que el canito se despegaba a 15 más. O 20. A 20 más. ¿Sí? Entonces yo tengo acá 50, le sumo 20 para que sean 70. 50, loco. Ahí 20. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué hago? Voy al punto medidor. Ahí. Y donde me corta, la traigo. Ahí, Ale. Y ahí va a estar mi palito. Ahí se va a parecer medio raro, ¿no? Y después medio a ojo chico le hacen el espesor porque no les voy a pedir tanta precisión. Era medio raro. Me había quedado mejor en otro. Ah, porque lo había hecho a 75. Capaz que porque no está bien ubicado. Háganlo, la dueña de la lámina, no lo ubiques ahí, ubicalo a 75 más o menos, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Ahora, la base de abajo, porque a todo esto tiene una base acá abajo, ¿sí? ¿Sí? No usen ya esta línea de tierra para saber dónde empieza y dónde termina. Esta sí pueden usar esta línea de tierra, ¿sí? Ustedes saben, ¿la base a cuánto se retiraba? A ver. 30. ¿30? De acá tengo 30. Ustedes saben que de acá está 30 y de acá está 30, ¿sí? Entonces, esas medidas sí las tomo acá adentro. Y las tomo la línea de abajo. 30 y 30. Yo sé que acá abajo va a estar la base, va a andar por acá. Voy a dibujar despacito y hasta ahí nomás porque no se va a ver casi nada. No es necesario que la dibujen con línea de trazo y todo eso, no, pues se va a complicar mucho, ¿sí? Ahí medí 30 para adentro. Y ahora está 30 metida en profundidad. Entonces esos 30 los tomo, como es profundidad, los voy a tomar de este lado. 30. Voy al punto medidor. Se dan cuenta que ahora uso esta, donde me corta esta. Como estoy usando esta línea de tierra, ¿sí? Y a donde me corto, vengo. ¿Sí? Y yo sé que mi base termina acá. ¿Sí? Empieza acá y termina acá. Lo único que tengo que hacer ahora es levantarlo. Te quedó la perspectiva hecha, pero hacela de nuevo para poder entenderla después, ¿sí? Ahí está, y ahí quedó. Si alguno se juega, que estaría genial, para ver dónde termina y la quiere hacer línea de trazo, genial. Pero háganlo, yo les recomiendo que eso lo hagan una vez que ya tienen ubicado todo el tablerío y que lo tienen pasado a tinta. Entonces una vez que lo tengan pasado a tinta y todo eso, ahí sí puede llegar a ser todo loco.